A la inflamación de la vejiga se le llama cistitis. La vejiga es parte del sistema urinario, el cual está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son dos órganos, izquierdo y derecho, en los cuales se produce la orina. Una vez formada, la orina pasa de los riñones a la vejiga a través de los uréteres, que son dos conductos de 20 a 30 centímetros de largo, cada uno de los cuales sale de uno de los riñones. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco en forma de globo. Cuando se llena, se contrae y la orina es expulsada del cuerpo a través de un conducto llamado uretra. Los signos y síntomas más frecuentes de la cistitis son ardor o dolor al orinar, necesidad imperiosa y constante de orinar frecuentemente en pequeñas cantidades, presencia de sangre en la orina turbia y con olor fuerte, dolor, espasmos o sensación de presión en la parte baja del abdomen, incapacidad de controlar el flujo de la orina y fiebre baja. Muy rara vez se presentan juntos todos estos síntomas. Lo común es que se experimente solo uno o algunos de ellos. Con el paso del tiempo, las molestias pueden aparecer solo de vez en cuando en respuesta a ciertos factores desencadenantes, tales como la menstruación, el estrés, permanecer sentado durante mucho tiempo, realizar ejercicio o en la actividad sexual. La intensidad de las molestias es diferente en cada persona y hay quienes incluso pueden tener periodos asintomáticos. La mayoría de las cistitis se producen por infecciones bacterianas, algunos medicamentos, radioterapia, cuerpos extraños, sustancias químicas y cistitis asociada a otras afecciones. Analicemos cada uno de estos factores. Las infecciones son la causa más frecuente de cistitis. En general, ocurren cuando las bacterias que se encuentran fuera del cuerpo ingresan a la vejiga a través de la uretra y comienzan a multiplicarse. Las mujeres tienden a contraer esta clase de infecciones con más frecuencia que los hombres debido a que su uretra es más corta. Los factores que aumentan las probabilidades de padecer cistitis infecciosa son limpieza íntima deficiente, diabetes mellitus, próstata agrandada, uretra estrecha o cualquier elemento que bloquee el flujo de la orina. Retención urinaria por problemas para vaciar totalmente la vejiga. Presencia de algún cuerpo extraño en las vías urinarias. Embarazo, menopausia y procedimientos que impliquen a las vías urinarias. Por otro lado, el consumo de ciertos medicamentos, especialmente la ciclofosfamida y la ifosfamida, que se usan en quimioterapia, pueden producir inflamación de la vejiga cuando sus componentes se expulsan en la orina. A su vez, el tratamiento con radiaciones en la zona pélvica puede producir cambios inflamatorios en el tejido de revestimiento de la vejiga. Algunos síntomas de la cistitis por radiación desaparecen al terminar la radioterapia, pero otros continúan durante un poco más de tiempo. Por su parte, la presencia de cuerpos extraños en las vías urinarias, por ejemplo, el uso prolongado de una sonda vesical, que es un tubo flexible que se coloca en la uretra y que va de esta a la vejiga, predispone a sufrir infecciones bacterianas y daños de los tejidos, dos situaciones que pueden causar cistitis. Además, algunas personas pueden ser muy sensibles a las sustancias químicas que contienen algunos productos, como los baños de espuma, los aerosoles de higiene femenina o los geles espermicidas, y experimentar una reacción alérgica que cause inflamación de la vejiga.
Por último, en ocasiones la cistitis puede aparecer como una complicación de otros trastornos, como por ejemplo diabetes mellitus, cálculos renales o agrandamiento de la próstata. Los doctores diagnostican la cistitis por medio de los signos y los síntomas que ésta provoca y también se auxilian en distintas pruebas que incluyen análisis de orina, radiografías y exámenes de la pared de la vejiga mediante un instrumento llamado cistoscopio. El tratamiento de la cistitis incluye medidas generales, remedios caseros y, en su caso, medicinas. Las medidas generales son muy sencillas, a saber, buena higiene íntima, beber mucho líquido, sobre todo agua natural, en cantidad de 2 a 3 litros por día. No se recomienda tomar café ni bebidas alcohólicas o carbonatadas. Micción frecuente, esto es, orinar tan pronto como se tenga la necesidad de hacerlo. Bañarse en regadera en lugar de tomar baños en tina. Evitar el uso de productos femeninos o desodorantes en aerosol en los genitales. Usar ropa suelta. Evitar la ropa íntima o los pantalones demasiado ajustados o pegados. No se deben usar cinturones o prendas que ejerzan presión sobre el abdomen. Y, finalmente, reducir el estrés. Ahora veamos los mejores remedios naturales que ayudan a prevenir y tratar la cistitis gracias a su acción diurética, antiinflamatoria y antibacteriana. 1. Jugo de arándanos, cerezas y sandía. Para su elaboración se requiere una taza de arándanos rojos frescos, media taza de cerezas sin cabo, una rebanada de sandía y una taza de agua. Su preparación es sencilla, solo se licúan todos los ingredientes y listo. Se recomienda beber diariamente una taza por la mañana y otra por la tarde. 2. Té de pelos de elote. Para preparar esta fórmula se necesita un puño de pelos de elote equivalente a unos 40 gramos y 1 litro de agua. Se pone el agua en un recipiente, se coloca en la estufa y cuando comience a hervir se le agregan los pelos de elote. La preparación se deja hervir durante 5 a 10 minutos, luego se deja enfriar, se pasa por un colador y eso es todo. Se recomienda tomar poco a poco en el curso del día. 3. Licuado de ajo y cebolla. Los ingredientes para prepararlo son 2 dientes de ajo, 1/3 de una cebolla de tamaño mediano y 300 mililitros de agua. Se mezclan todos los ingredientes en una licuadora y listo. Si se desea, se puede agregar miel para disminuir el fuerte sabor de la fórmula. Se recomienda tomar la mitad de esta preparación por la mañana y la otra mitad por la tarde. 4. Té de cola de caballo. La cola de caballo se refiere a varias especies de plantas del género Equisetum. Para su preparación en té se necesitan 40 gramos de cola de caballo seca y 1 litro de agua. Se pone a hervir el agua y se le agrega la planta. Se deja hervir durante 5 a 10 minutos. Se pone a reposar, se cuela y eso es todo. Se debe tomar a pequeños sorbos en el curso del día. 5. Té de perejil. Ingredientes: 1 ramo o 15 gramos de perejil fresco con tallo y 300 mililitros de agua hirviendo. Su preparación consiste en lavar y picar el perejil, después añadirlo al agua hirviendo, apagar el fuego, tapar el recipiente y dejar reposar la fórmula durante 5 a 10 minutos. Finalmente, se cuela y se toma la mitad de la preparación en la mañana y la otra mitad en la tarde. Y 6. Té de flor de Jamaica.
Para prepararlo se requiere 2 cucharadas de flores de Jamaica secas y 1 litro de agua. Su modo de preparación consiste en hervir el agua y una vez que haya hervido se le añade la flor de Jamaica y se deja reposar durante 10 minutos debidamente tapada. Luego se pasa por un colador y eso es todo. Se recomienda beber poco a poco a lo largo del día. En general, estos remedios se toman durante 10 a 15 días según los síntomas. Luego se descansa 1 o 2 semanas y se reinicia en aquellos casos en los que el paciente aún esté en tratamiento con quimioterapia o radioterapia o que tenga colocada alguna sonda o aditamento médico en las vías urinarias y haya molestias de cistitis. Aun cuando estos remedios son muy seguros, por precaución no se recomiendan en mujeres embarazadas ni lactando, en pacientes pediátricos ni en aquellos que estén en tratamiento con anticoagulantes orales. Para los pacientes que prefieren las medicinas en el tratamiento de las cistitis bacterianas, los antibióticos que se usan comúnmente son nitrofurantoína, ciprofloxacino y trimetoprima con sulfametoxazol, entre otros. No obstante, en estos casos será el médico tratante quien determine el mejor fármaco, la dosis y la duración del tratamiento según las características del paciente y de la enfermedad. Adicionalmente, para aliviar el dolor y ardor al orinar, se pueden prescribir tabletas de fenazopiridina de administración oral. Este medicamento contiene un colorante que tiñe la orina de color café amarillento, lo cual no representa ninguna complicación ni causa problema alguno. La atención de la cistitis es necesaria, pues evita complicaciones tales como infecciones renales, también llamadas pielonefritis, que podrían dañar severamente a los riñones. Pues bien, elige el remedio de tu preferencia y elimina las abrumadoras molestias de la inflamación de la vejiga. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos.